Hola niños, ¿cómo están? Hoy trabajaremos en la asignatura de Ciencias Naturales. El contenido a trabajar, los estados de la materia y sus propiedades. ¿Comencemos? Los objetivos a trabajar en el texto de Ciencias Naturales son los siguientes. Al terminar el estudio de esta unidad número 3 podrás definir conceptos relacionados al tema de los estados de la materia, mencionar algunas de las propiedades de los sólidos, líquidos y gaseosos, describir los tres estados de la materia. Estados de la materia. Las partículas que conforman la materia pueden estar muy separadas, medianamente separadas o muy juntas entre sí. Esto depende de las fuerzas de atracción que hay entre ellas. De este modo, se pueden diferenciar tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Estado sólido. En este estado, las partículas están unidas entre sí por grandes fuerzas de atracción y ocupan posiciones fijas, por lo que vibran en su lugar sin desplazarse. Recuerda también que los sólidos ocupan espacio y tienen masa, y un sólido es materia que tiene forma y tamaño propio. Propiedades del estado sólido. Los sólidos tienen una forma definida y un volumen fijo, por lo que no se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. No tienen la capacidad de fluir. La materia en estado sólido no experimenta cambios de volumen al presionarla, por lo que no se puede comprimir. Si un sólido se coloca en un frasco, no toma la forma de este. ¿Cómo se mide la masa? Cuando se mide la masa, se determina la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Para hacerlo, se debe usar una unidad de medida apropiada. Además del gramo y del kilogramo, se utilizan otras unidades de medida. Por ejemplo, para objetos con masas muy grandes se puede emplear la tonelada y para masas muy pequeñas el milogramo. Exploremos. Para medir la masa de 2 tazas de harina, ¿qué instrumento utilizarías para medir? ¿El cronómetro? ¿El termómetro o la balanza? Correcto, la balanza. Estado líquido. En este estado, las partículas están unidas por fuerzas de atracción menores que en los sólidos, los que les permite desplazarse. Un líquido es un tipo de materia que no tiene forma propia, y los líquidos ocupan espacio y tienen masa. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, es decir, no tiene forma definida, pero sí poseen un volumen fijo. Además, tienen la capacidad de fluir y no se pueden comprimir. ¿Cómo se puede medir un líquido? Para medir el volumen de un líquido se emplean instrumentos volumétricos graduados, es decir, que presentan una escala graduada, con una serie de líneas que tiene la misma separación. Veamos algunos ejemplos: el vaso precipitado, la probeta y la jeringa. Estado gaseoso. En este estado las partículas están completamente separadas y pueden moverse libremente. Las fuerzas que la mantienen unidas son muy débiles. Un gas es otro tipo de materia que no tiene forma propia. El gas puede cambiar de tamaño o forma. Propiedades del estado gaseoso. Recordemos que los gases no tienen un volumen fijo y adoptan la forma del recipiente que los contiene, es decir, no poseen forma definida, tienen la capacidad de fluir y se pueden comprimir y expandir si el recipiente que los contiene cambia su volumen. Conclusión.
En resumen, la materia se encuentra en 3 estados físicos en la naturaleza: sólido, líquido y gaseoso. Para entender por qué la materia se presenta en distintos estados, se debe tener en cuenta la fuerza con la que se atraen sus partículas. La masa se mide con una balanza y entre sus unidades de medida se encuentra el gramo y el kilogramo. El volumen se mide con instrumentos volumétricos, los que se utilizan para medir el volumen de la materia en los 3 estados físicos. Llegamos al final de esta lección sobre el tema de los estados de la materia. Esperamos que hayas obtenido un aprendizaje significativo sobre este tema y sobre todo que te hayas divertido descubriendo nuevos conceptos de la ciencia. Te invitamos ahora a continuar con el estudio de esta lección, haciendo la actividad de práctica y prueba autoevaluativa para que sepas cuánto aprendiste. Nos vemos en una próxima clase.